¿Qué onda, gente de Buffet Games? Bienvenidos al episodio 4 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos, sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los 3 primeros episodios, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te lo dejo en la etiqueta en la parte de arriba. Esto es, la evolución de los tazos, parte 4. Después de 5 años seguidos de tener colecciones de tazos sobre animes, corrían los primeros meses del 2005, y los fanáticos de los tazos estaban esperando a Sabritas. ¿Y qué tazos increíbles traería esta vez? Había una racha de colecciones exitosas. Habíamos tenido Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh y Medabots. PepsiCo cambió el rumbo de las colecciones, y esta vez quiso apoyarse en una caricatura no tan conocida. Estamos hablando de Mucha Lucha. Mucha Lucha es una serie animada mexicana-estadounidense, producida por Warner Bros., que fue estrenada en Cartoon Network el 17 de agosto del 2002 y finalizada el 26 de febrero del 2005. La serie en español se emitía por la señal de Cartoon Network. La trama se centra en Ricochet, Buena Niña y La Pulga, 3 estudiantes de lucha libre que viven en una ciudad donde todo es relacionado con la lucha libre. En su camino por aprender, ellos vivirán grandes aventuras y pelearán por honor, familia, tradición y donas. La serie es muy colorida, los personajes son muy característicos y logran transmitir la esencia de la lucha libre. También está llena de referencias a la lucha libre mexicana. Se pueden ver personajes inspirados en El Hijo del Santo y Rey Misterio. Todos estos colores se tenían que reflejar en la colección, y para explayar la imaginación de los diseñadores, se creó una gran colección de 150 tazos que estrenaban muchos nuevos materiales. En esta colección, a diferencia de las anteriores, no tenía una base de fan sólida, y el 100% de las herramientas fueron utilizadas para traer una calidad y diseño increíble. Esta vez, los tazos le dio la popularidad a la serie, y no al revés. Por esos años, Mucha Lucha se comenzó a transmitir en Canal 5, lo que le dio una visibilidad para un público más amplio. Se le tenía tanta confianza a esta colección, que en las tiras promocionales se colocaba la leyenda de "No te pierdas Mucha Lucha" por Canal 5, con el objetivo de atraer a la audiencia a Canal 5. La colección consta de 150 tazos, dividida en 10 Metallics, 10 Metallic Silver, 10 Classic Doritos, 10 Shiny Doritos, 20 Classics, 20 Crystal, 20 Crystal Doritos, 10 Metallics Antique, 10 Metallics Golden, 10 Holo Prismatic Doritos, 10 Shiny, 10 Chromix y 10 Megas. Los 150 estaban basados en la película Mucha Lucha, El Regreso del Maléfico, que se estrenó el 4 de enero del 2005 en DVD. Como ya es costumbre en esta serie, hablamos con más detalle de cada material. Los primeros 10 tazos son Metallics. Aquí fue donde conocimos el valor de ser el tazo número 1. Ricochet se hacía presente en el primer tazo de la serie, con un colorido y contrastante color amarillo. Para mí sin duda es el tazo más icónico de la colección. En el fondo podemos ver detalles de colores y elementos de la serie, como las donas y el café. Por primera vez en la historia de los tazos, el logo de la caricatura estaba en la parte frontal, junto al nombre del personaje. Esto debido a, como ya lo comenté, la serie no era tan famosa, y los diseñadores quisieron que lo primero que vieras fuera el personaje y el logo de la caricatura. En la parte trasera, igual vemos 2 colores, dividiendo el tazo por la mitad, la carita de Sabritas que no podía faltar, y la numeración. Tenía un diseño de 2 tazos chocando. El nuevo logo de tazos va acorde al nuevo diseño de personajes. Para mí es el logo más bonito que ha tenido tazos. Como ya nos habíamos acostumbrado a la colección de Yu-Gi-Oh, también se colocó el nombre de cada material. Y por último, la joya de la parte trasera. Eran estos iconos y máscaras en el centro del tazo, que le daba vida al reverso. Los iconos son elementos de las máscaras y algunos representan personajes. En este caso, podemos ver parte de la máscara de Ricochet y un símbolo propio de Buena Niña. Un dato curioso es que en los países de Centroamérica, la numeración cambia y el Ricochet número 1 es en verdad el número 51. Los siguientes 10 son los Metallic Silver, que ya habíamos visto en la colección de Yu-Gi-Oh! Y sí, aún se seguían oxidando. De ambos lados, son igual que los Metallics. Lo único diferente, como ya sabemos, es su fondo plateado. La próxima decena es de Classics, pero estos tienen algunos elementos que los diferencian. Estos Classics tienen un triángulo en el fondo y el personaje en el centro de cuerpo completo, y el signo distintivo es el logo de Doritos. Que tuviera un logo de una sola línea de frituras es raro, pero creo que se debía a que solo en estas bolsas podías encontrar los tazos del logo de Doritos. Y digo que es raro porque en colecciones anteriores los Metallics solo los podías conseguir en Sabritas y Ruffles, y nunca pusieron el logo de estas frituras. Dentro de esta subcategoría de Doritos están los Shiny,
Los primeros 10 son igual que los Classics, el personaje de cuerpo completo, con su nombre, un triángulo de fondo y el logo de Doritos. Pero como son shiny, obviamente brillan. En la parte de atrás, tienen lo mismo de los Classics. En el tazo de la pulga, tiene una frase típica de zapatos de ratas. Los otros shiny, lo que más los diferencia es que en su parte trasera vemos el mismo dibujo de enfrente, pero sin color, cubierto por una delgada capa de plástico. También se encuentra rodeada por un marco de franjas de colores. Los Classics normales tienen a los personajes haciendo movimientos con fondos coloridos, y las partes traseras son iguales al resto. No hay mucho que comentar, son sencillos, pero muy bonitos, y los más jugables. Ahora hablemos de los Crystal. Son como ya los habíamos visto con los de Yu-Gi-Oh!, transparentes, con los mismos elementos en la parte frontal que en la trasera, pero esta vez se creó una ilusión por la parte trasera, como si el personaje te estuviera dando la espalda. Esto le dio estética que jugaba perfectamente con esta idea de que el tazo era transparente. Continuamos con otros 10 Crystal, pero estos son de Doritos, lo que significa que tienen triángulos de fondo y el logo de Doritos. También los personajes tienen diferentes posiciones. Como ya se han dado cuenta, hay una variedad de materiales significativa, y en los Metallics no podía faltar esto. Por primera vez, vemos el material de Metallics llamado Antique, el cual es como un tazo metálico normal, pero con textura rugosa. Y seguimos con el estreno de nuevos materiales. Se nota que le pusieron ganas y creatividad. Esta vez estamos hablando de los Metallics Golden, los hermanos de los Silver, que tenían el mismo problema de óxido. En esta decena de tazos, cada unidad tiene su variante. No se nota en la imagen, sino en el fondo. Hay unos de color cobre y otros más amarillentos, que se acerca un poco más a lo dorado. El nuevo material Holoprismatic es como el Prismatic, pero con un toque opaco. Esto se debe a que el cuerpo del tazo es brillante como el de los giratazos de los Looney Tunes, pero está recubierto con una capa plástica delgada y transparente. Como se imaginan, eran muy delicados, y jugar con ellos era romperlos al instante. Otro material nuevo llegaba. Los tazos Chromix son parecidos a los Holoprismatic, pero son un poco más opacos, y los elementos que brillan son menos. En la parte trasera se nota una ligera especie de desenfoque. La imagen también era una capa adherida, y se despega con facilidad. Y por último, los megatazos. Por primera vez vimos a la luz los megatazos, y estos en verdad eran mega. El tazo es de material metálico, pero es mucho más grande que uno normal. Lo mágico de esto es que solo las podías conseguir en las sabritas de tamaño grande, y esto hacía lógica. Si comprabas unas papas grandes, recibías un premio más grande. Y esta tendencia tuvo tanto éxito que se mantiene hasta hoy en día. En la parte trasera podemos ver la palabra mega y las cabezas de los protagonistas. Enfrente vemos a los personajes, acompañados de unos diseños de sus nombres en inglés. Los niños quedaron impresionados con estos tazos. Aunque no eran muy jugables, sí era valioso tener uno, ya que costaba un poco más de lo normal obtenerlo. La temporada de tazos había concluido, y los niños seguían jugando con esta colección, porque les gustó mucho, así que todos estábamos impacientes a cuál sería la siguiente colección. El éxito de estos tazos fue tan grande que tuvieron una secuela prácticamente de inmediato, pues en el mismo año 2005, pocos meses después, salió la segunda parte de la colección, Tazos Mucha Lucha 2, La Revancha. Esta colección contaba con 180 tazos, más 20 variantes, 40 Classics, 10 Metallics, 10 Antique, 10 Golden, 10 Silver, 10 Prismatic, 20 Shiny, 20 Crystal, 10 Glitter, 20 Mega Metallics, 20 Mega Crystal y 10 Mega Classics. Con esto continuábamos con los personajes principales de Mucha Lucha, pero esta vez añadiendo otros elementos de la serie, y con nuevos personajes se complementaban de gran manera que juntando las dos colecciones tendríamos un tazo por cada personaje de la serie. Los materiales se repetían, pero también añadieron nuevos. Démosle una repasada. Los Classics son igual de coloridos que los de la primera colección, con diferentes personajes. Aquí también están presentes los que tienen el diseño triangular de Doritos con el logo de los mismos enfrentes.
Esta vez en la parte de atrás, en vez de ser solo 2 colores contrastantes, teníamos muchos más colores y formas que en la primera colección. Los iconos y las máscaras se fueron, pero quedaron presentes las caras de los personajes. Y ahora, en todos los tazos veremos caras de diferentes personajes, no solo los protagonistas, sino que también personajes secundarios, en varios teniendo alguna relación y en otras no tanto. De los tazos Classics existen 20 variantes, pues no solo podías conseguir tazos en las frituras, sino que también en la paleta Rocaleta, siendo la primera vez que podíamos encontrar tazos aquí. El diseño era el mismo que algunos Classics, pero con la diferencia que en vez de tener el logo de Sabritas o Doritos, cuentan con el de Rocaleta. Metallics, Antique, Golden y Silver no cambiaron mucho, siguen siendo el mismo material pero añadiendo nuevos personajes. Los tazos Shiny también no tuvieron demasiados cambios. Los Prismatic son los tazos con un acabado brillante de colores, parecido a la brillantina. Con la ausencia de los Holo Prismatic, este material llegó a la colección siendo un poco más resistente para jugar, pero aún así se rayaba muy fácil, haciendo difícil encontrar un tazo en estética de 10. Los Crystal mantuvieron su concepto al igual que su versión de Doritos. Pero aquí se derivaron los glitters, que en esencia son igual que los Crystal pero con una especie de diamantina que resaltaba algunas partes del tazo, dando un relieve a estos. Siendo estos tan delicados, venían sellados en bolsitas para no ser dañados por las frituras. En el apartado de los megatazos contamos con los materiales Metallics y por primera vez los megatazos Classic y Crystal. Sus diseños se caracterizaban por tener un personaje acompañado de su nombre o alguna frase, las cuales como curiosidad siempre estaban en inglés. Hay alguna pequeña variante en los megatazos Crystal, pues hay algunos que tienen diferentes tonalidades de color en la parte de atrás. También fueron los únicos en tener el logo de Cheetos atrás, y después de esta colección, los megatazos se podían conseguir en las bolsas normales. Toda buena colección de tazos debe tener un portatazos, y esta no fue la excepción. Como ya vimos en el video de la evolución de los portatazos, que si no has visto te lo dejo en la parte de arriba, vimos que se utilizó el modelo clásico del portatazos, el cilindro de plástico con un resorte. No habrá sido el más original pero servía, y es uno de los mejores hasta la fecha. También existió un bote de aluminio con temática de la promoción, este contenía 5 bolsas de frituras y se dice que incluía tazos dentro de ella. Un artículo del cual no tenemos mucha información es un mini inflable, que parece ser que salía en la Semana. Solo encontramos una imagen del de Ricochet, pero parece ser que había uno de Frijolito. Igual, si sabes más al respecto, agradeceríamos si lo dejas en los comentarios. Para cerrar con esta promoción, quiero terminar con un comentario que vi hace tiempo, y dice: los tazos de mucha lucha es la esencia de México, coloridos y llenos de vida, nostalgia pura. Gracias a ustedes por su apoyo. Bueno gente, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este capítulo. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nosotros somos Chapa y Spanky, nos vemos en la próxima.